Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, mi amor? Muy bien. Saludos a nuestra gente del canal Restaura Familia. Es un gusto para nosotros hoy saludarlos aquí junto a mi esposito. Bendiciones a todos. Espero que estén todos muy bien, con la gracia de Dios. Y vamos a empezar. Si no tienes paz, sal de ahí. Esta fue una frase que en mi tiempo de confusión me ayudó a entender y más que todo a ver la salida. Traemos este tema acerca de ese momento en que esta frase puede hacer clic en el corazón del pródigo. Así es, mi amor. Bueno, mi vida, vamos a traer este punto importante sobre la paz y el cónyuge pródigo. Y esa paz en el luchador que se proyecta como refugio y atrae al pródigo. Amén. Pero también hablaremos acerca del ajenjo, en el cual se convierte aquella relación ilícita. Mi vida, yo te voy haciendo algunas preguntas que sé que como luchadora que fui son un interrogante hoy también en muchas que están pasando por ese camino, orando por ese esposo apartado y aprendiendo sobre restauración. Ok. Mi primera pregunta es, ¿en qué momento de todo ese tiempo apartado de nuestro hogar empezaste a sentir que no tenías paz? Como a los 2 o 3 meses fue cuando empecé a darme cuenta que realmente no tenía paz. Empezaba a darme cuenta que había tomado una mala decisión. Fue ahí cuando empecé a hacer comparaciones entre la tranquilidad que tenía a tu lado y la zozobra que yo vivía día a día con aquella persona. Ok. Específicamente, ya al final o previo al final de esa relación, ¿qué pasaba con la mujer extraña? ¿Es cierto lo que dice la Biblia, que su final es más amargo que el ajenjo? Sí, amor, es totalmente cierto lo que dice la palabra al respecto. Al inicio todo era lindo, todo era felicidad. Sentía que era una buena persona realmente, pero noté que todo era una manipulación. Luego, de alguna forma, Dios me fue abriendo los ojos. Me enteré que le gustaba la brujería y yo, pues, aunque me había apartado de Dios, sabía que realmente ese no era el camino que debería tomar. Empezó a darme miedo sobre lo que podría pasar. Incluso una vez me amenazó con un cuchillo y luego pues lo disfrazó como si fuera una broma. Ahí yo empecé a darme cuenta realmente que no era una buena persona. Pero ¿y si ven ese cambio en ellas, por qué no las dejan inmediatamente? Buena pregunta. Y esa es una pregunta que yo creo que todos se hacen. Y es que en ese momento aún cargamos mucho orgullo y no queremos dar el brazo a torcer y decir que realmente nos equivocamos, que fue una decisión que tomamos y no queremos volver atrás, aunque lo que está delante de nosotros nos haga mucho daño. Recuerdo que esa frase acerca de la paz te la transmitió un compañero de trabajo. Cuéntanos un poquito acerca de esa situación. Sí, un día estábamos hablando, yo lo había invitado a almorzar ahí donde yo vivía y tocamos el tema, y estábamos hablando, tocamos el tema y él me dijo que realmente que me veía intranquilo, acabado y que ese no era mi lugar, que ese no era mi hábitat. Y me dijo algo que me hizo clic, fue algo que me quedó y yo creo que eso me ayudó también a un cierto punto, que me dijo: Alfredo, uno llega a una cierta edad y uno tiene que tener paz, tiene que sentir paz. Y esa frase me quedó grabada y yo creo que me ayudó muchísimo en todas las decisiones que tomé de ahí en adelante. Wow, Dios hace como quiere, ¿no? Así es, amor. ¿En ese momento hiciste alguna comparación entre lo que te inspiraba ese lugar y la persona con quien estabas con respecto a nuestro hogar y a mí como esposa? En ese momento yo sentí que esa paz que yo necesitaba, yo solo sentía contigo, solo la sentía realmente en nuestro hogar, en nuestro entorno, y las comparaciones eran, o sea, enormes, enormes. Y yo sentía realmente que me faltaba esa paz y que
sin esa paz yo no podría vivir bien, no podría vivir tranquilo. Y yo creo que eso también me ayudó muchísimo a tomar decisiones a partir de ese momento. Ok. ¿Crees que eso mismo puede pasar en otros cónyuges pródigos? Sí, claro, claro que sí. Eh, Estoy seguro de eso. Muchos están pasando exactamente lo mismo, pero por orgullo o vergüenza no toman la decisión de regresar a casa mostrando arrepentimiento genuino, porque claro, no es fácil. No es fácil llegar y arrepentirse y pedir perdón. Eso es muy difícil. Sí, imagino. Pero no te muevas tanto que mueves el agua, mueves todo esto y se van a salir los pececitos de la pecera. No es fácil pedir perdón, pero ese es el precio que hay que pagar por la... Es una consecuencia de lo que hemos hecho errado. Así es. Ahora, yo pregunto, ¿por qué cuando se dan cuenta que ahí no son felices, no buscan de inmediato a la esposa? Bueno, ahí es por lo mismo que ya fue mencionado anteriormente. El orgullo, la vergüenza y además también por el miedo al rechazo por parte de la esposa. Porque claro, uno lo primero que piensa es que ya la esposa no está abierta a una reconciliación por pensar que ya no tendría una oportunidad de poder volver atrás. Y si le dan la oportunidad, también pensar que la esposa a partir de ahí va a estar reclamando, reprochando, siempre recordando la situación. Entonces yo creo que por eso muchos tienen miedo a dar ese paso y no lo dan, no lo hacen fácilmente. Entendible. Dime algo, ¿sienten miedo o vergüenza cuando se dan cuenta que se equivocaron con esa decisión, que se equivocaron con esa relación ilícita? Sí, amor. Miedo, vergüenza y el orgullo también de no querer dar el brazo a torcer y decir, sí, me equivoqué, sí, tienes razón. Yo sé que tenemos un video al respecto de lo que ustedes como cónyuges esperan de nosotras cuando regresan a casa, pero quiero que me digas específicamente qué viste en mí que te abrió la posibilidad o te dio la seguridad de que podías regresar a casa. Porque sé que esta es una respuesta, un testimonio que le servirá a muchas luchadoras hoy en día. Fue el hecho de que en todo momento me hiciste sentir que me amabas realmente, que yo era un buen hombre a pesar de lo que pasó y me diste la garantía que no me ibas a reprochar, que no me ibas a estar recordando a cada rato. Obviamente era necesario hablarlo para poder llegar también a consensos, A despejar dudas. a despejar dudas exactamente y a saber que a partir de ahí, obviamente yo tenía que hacerte saber que a partir de ahí las cosas iban a ser realmente también Exacto. diferentes. Y yo me acuerdo que muchas veces ni siquiera era necesario hablarlo. Muchas veces estábamos viendo una película o escuchando una canción y yo me recordaba, me acordaba de lo que había pasado y me echaba a llorar como un niño y te pedía perdón Sí, porque yo sabía que todavía no estaba sanada completamente la herida. Entonces yo también me sentía herido por lo que te había hecho, exacto. me sentía mal por lo que te había hecho y a cada rato me acordaba y te pedía perdón. Es cierto. Es cierto, es un tiempo también para ustedes como cónyuges que regresan de sanar también toda esa parte que les afectó como cabeza de hogar, como ejemplo, como esposo, como padres en familias donde hay hijos, ¿verdad? Es Exactamente. vergüenza, Que hemos tener... fallado y dar el brazo a torcer y decir, sí, fallé, Exacto. perdóname, voy a ser diferente a partir de ahora. Sanar la culpa, porque creo que eso también es Sí, una de las cosas que les impiden, en nuestro caso, era algo como que lo que te impedía hablar del tema, como la culpa, la rabia, el enojo contigo conmigo mismo mismo. por lo que habías hecho, la mala decisión tuya, pero que esa decisión también me dañó a mí. Entonces, Así es, claro, es amor, un tiempo también de ustedes para sanar. completamente. Sí, y yo me acuerdo que lo que yo daba gracias a Dios era eso, es que por mucho dolor que tú hayas sentido, por mucho daño que yo te haya hecho, que tú nunca tiraste la toalla,
Nunca tiraste la toalla y confiaste en Dios que nuestro matrimonio se iba a restaurar Amén. y íbamos a ser diferentes a partir de ahí. Amén. Y con eso nos damos cuenta que Dios no falla, que Dios Así no es. miente, ¿verdad? Y Dios cumple sus propósitos y sobre todo cuando hay un corazón dispuesto a seguir luchando, a precisamente lo que has Amén. dicho, no tirar la toalla. En nuestro caso, solo una quería restaurar, hasta que Dios tocó tu corazón, te llevó al arrepentimiento genuino. Pero Así era solo es. yo quien quería restaurar. Entonces, esto es un gran testimonio también para muchas que hoy entran en esa confusión Ujú. de que como mi esposo no quiere, mi esposo está feliz Ay, por no. allá, mi esposo ya no va a volver y a Dios no puede hacer nada. Dios todo lo puede hacer. Amén. Lo ha hecho con nosotros y puede hacer con Amén. todas las parejas. Y mira que tú eres testigo de lo que Dios también fue obrando en tu alma, ¿verdad? En tu interior. Yo no hablaba contigo, nadie hablaba contigo porque tú no permitías que nadie, no permitías ese acceso a ese tema contigo. Ujú. ¿Quién fue que trató? El Señor. Así Hasta que es. escogió a este chico, que fue el que te dijo esa frase con la que, clic, ¿verdad? Pero ahí es que más testimonio que ese. No necesitamos ni siquiera que nadie nos convenza en que es uno o son los dos o tienen que querer los dos. No, vemos que Dios es soberano y Dios, como dice el Proverbio 21:1, es quien inclina el corazón. Dios te fue inclinando el corazón. Dios contigo no hizo como con Saulo de Tarso. Se te paró delante, ¿qué haces aquí? Vamos para su casa. No, ¿verdad? Dios te hizo pasar por lo que pasó el Ujú. hijo pródigo. Y es la conclusión a la que llegaste cuando hablabas sobre esas comparaciones. Aquel lugar, nuestro hogar, aquella persona, Rosy. Y esto lo hablamos desde el punto espiritual y desde el Espiritual. punto lo que la palabra nos enseña acerca de esposa y mujer extraña. No es nada físico, nada de personalidad, es simplemente lo que se cumple en la palabra de Dios. Amén. Así es. En conclusión, luchadores, la paz que tú proyectas, el gozo y todos los demás frutos del Espíritu Santo le abren el camino espiritualmente, primero que todo, al cónyuge. Y Ujú. luego esto es lo que se va manifestando en lo natural. Cuando llega la reconciliación, esos frutos le garantizan a ellos que no se equivocaron al tomar la decisión de volver a casa. Así es. Te hablo desde esa posición en la que yo estuve. No se trata que nosotros merezcamos todo y más aún después del gran error cometido. No se trata de que a ustedes les toque conquistarnos después del daño que hicimos. Se trata de ver más allá de la carne y de los sentimientos. Se trata de entender la confusión en nosotros. En esos momentos cuando la vergüenza, la humillación del diablo nos pasa factura. Se trata de ayudarnos a entender cuál es la batalla que estamos peleando sin saber. Se trata de entender que ya no hay una seguridad en nosotros de estar en ese sitio de pecado, pero tampoco hay una seguridad en lo que va a pasar a futuro, porque nos hemos llenado en ese momento de miedo y hasta de orgullo. Y es literal, como dice la palabra, mejor le es al hombre vivir en el desierto que con mujer rencillosa. Si ya que el sitio de pecado se convirtió en ajenjo, en problemas, en discusiones, en reclamos, lo mínimo que deseamos es un refugio de paz, que si bien no lleguemos con el arrepentimiento genuino, doblando rodillas y un ramo de flores en las manos, no quiere decir que no haya la intención, pero recuerda también que hay miedo, orgullo, inseguridad, vergüenza cubriendo toda esa intención. Pero síguele creyendo al Señor, no desistas. Claro que llegamos a este momento que caen completamente las vendas, que se corta toda cadena de pecado, que se corta toda ligadura almática y sexual con la mujer extraña. Claro que llega ese momento en que empezamos a darnos cuenta del dolor que les causamos. Y cuando eso pasa, entramos también en culpa y en no merecimiento, de lo cual también necesitamos a esa esposa para ayudarnos a entender esa etapa, también a perdonarnos a nosotros mismos. No desistas, luchadora. Nosotros no lo hacemos en nuestro ministerio, porque yo estoy seguro que así como Dios me sacó a mí de ese pozo, de esa maldición, como lo es el pecado del adulterio, así como
limpió el entenebrecimiento de mi mente y dejé de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Yo sé que también lo puedes hacer con tu esposo. Yo sé que también puedes hacer con tu matrimonio lo que el Señor hizo con el nuestro. Y hoy, agradeciéndole a mi Dios primeramente, vuelvo a decirle a mi esposa, gracias, gracias mi amor. Porque si no es por tu lucha, si no es por tu perseverancia, si no es por tu oración, yo probablemente ahora no estaría aquí contigo y estaría perdido en el mundo. Así es, amor. Y la gloria para nuestro Dios, lo que hizo en mi vida, lo que hizo en la tuya, lo que hizo en nuestro matrimonio. Por Amén, eso amor. seguimos luchando por cada uno de ustedes. Seguimos luchando por cada matrimonio, contra viento y marea, como dicen, ¿verdad? Pero creyéndole a ese Dios poderoso que lo puede hacer. Y yo creo que este año va a ser un año de gran bendición y muchos matrimonios se van a restaurar. Amén. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Amén. Así será. Dios les bendiga, familia. Dios les bendiga.